Hola, buenas tardes a todos los que siguen el canal y a los que no, de igual manera, una bonita tarde o una bonita mañana en el momento que te toque mirar este canal, siempre trayendo las enseñanzas de la palabra de Dios. Esta vez me vengo aquí a traerles las enseñanzas. Llegamos al capítulo 12 de Mateo, del versículo 38 al 45, donde se habla de las señales de Jonás. Y pues algo muy lindo que compartir en esta enseñanza. Bueno, hasta que busques el capítulo en la Biblia y el versículo, te cuento una historia, pues como siempre. Bueno, hay una historia que es muy conocida, es del náufrago, el náufrago. Una historia la escuché desde casi muy adolescente, jovencito, ya ahora ya llegando a una etapa de la adultez, se puede decir. Dice en esta historia bonita, se cuenta que era un hombre, y vamos a ahondar un poco más a la historia, vamos a ponerle un poco más de cosas. Era un hombre pues que tenía una familia y él trabajaba, ¿no? Fuertemente para su familia, y un día le ofrecen un trabajo que tenía que realizarlo en otro estado o otra ciudad, y para ir a esa otra ciudad o estado tenían que irse en barco, en una embarcación, y pues aceptó, firmó, quedó de acuerdo con la esposa, con la familia. Era un hombre de la palabra, un hombre que comprometido en la vida cristiana, se puede decir, y con principios y sus reglas bien puestas, bien marcadas. Unas reglas bien marcadas, bien puestas, bien dado a la religión o al legalismo. Entonces, este hombre se sube a la embarcación, se despide de la esposa y todo, ¿no? Y sucede que cuando está yendo el barco o buque que lo estaba llevando al destino donde tenía que ir a hacer sus trabajos, sufre una marea alta, brava, y el barco es azotado, y es el único náufrago que cae a la mar y queda varado en una isla. Del barco no se sabe, no se cuenta más de las otras personas que hay ahí, pero él queda varado en una isla. Y uno de sus principios cristianos o religiosos, se puede decir que él era un creyente aférrimo, un creyente muy religioso y legalista de la palabra de Dios. Y estuvo mucho rato ahí en la isla, un día, 2 días, una semana, un mes, y oraba y hablaba con Dios. Y un día dice, ya llegó a un punto de quiebre, ¿no? Donde dice, Señor, necesito que me rescates. Yo quiero que tú vengas y me rescates, le dice. Habló con Dios. Entonces estaba ahí a la orilla de la isla, y a lo lejos veo un barquito o un barco que pasaba cerca de la isla, y lo miran y se acercan un poco. Los barcos le dicen, hey, ven, súbete y vámonos. Le dice, súbete y vámonos. Y él dice, no, 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 no. Yo quiero que Dios me venga a rescatar. Y no se subió. Y volvió a orar, Señor, yo quiero que tú me vengas y me rescates. Yo quiero que tú vengas y me rescates. Eh, pues se puede decir que Dios mandó esta vez un helicóptero para que lo lleve, y le dicen, hey, súbete y vámonos y te salvamos. No, 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 gracias, no, gracias. Yo quiero que Dios venga y me rescate. Necio, terco en su deidad, en su religión, en su creencia, no se subió. Y sucesivamente llegaron varios métodos de poder salvar su vida, y nunca se subió. Eh, en un último instante él tenía una botellita, escribe un último papel que queda ahí, y dentro de la botellita lo escribe, Dios, yo quiero que tú me vengas y me rescates. Y lo avienta al mar, la botellita, y la botellita lo jala a las olas. Y pasó cosa de una semana, semana y media, y regresa la botellita, y regresan con un papelito escrito. Y en la botellita decía, en el papelito cuando él lo abre, le dice, soy Dios,
te mandé un barco, te mandé helicóptero, te mandé X cosas para salvar tu vida, pero tu necedad, tu religión, tus ojos cerrados a la convicción, a la verdad, no te dejaron ver. Y hoy te digo que por tu incredulidad, por la dureza de tu corazón y por cerrar tus pensamientos, no vas a poder ser salvo. Ya saben lo que sigue de eso, ¿no? El hombre murió, la familia se quedó sin papá, pero hay veces la religión, hay veces el legalismo y la incredulidad de poder creer que Dios puede trabajar de mil formas en tu vida, no te deja ver el obrar de Dios en tu vida. ¿Ok? Espero que esta historia toque algo de tu vida y pueda cambiar algo. Pues vamos a entrar a la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra aquí en el libro de Mateo, del 38 al 45. ¿Ok? Entonces, vamos al 38-45, Mateo, el 12 del 38-45. Se llama La señal de Jonás. Pero antes de leer, vamos a hacer una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús, y gracias a tu Espíritu Santo que está aquí y mora entre nosotros, te pedimos que nos puedas dar la revelación de tu palabra, la capacidad y la inteligencia y la sabiduría, el conocimiento para el bien y el mejor, y la acción, no solo que quede en palabras, sino el poder accionar cada enseñanza que está en esta palabra en tiempos antiguos, y hoy traerlo para este año 2026, donde la podamos aplicar y hacer un estilo de vida mejor, basado en tu enseñanza, trayendo a la actualidad, renovando nuestra manera de pensar y haciendo las cosas mejores, y con el alcance ahora de las redes sociales poder llegar a más sitios y destinos donde el hombre no ha podido llegar. En el grandioso, poderoso nombre de tu Hijo Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, Padre. Amén. Ok, la palabra de Dios dice las señales de Jonás, ¿no? Lo van a encontrar en Lucas también. Ok. Dice, algunos de los fariseos, de los maestros de la ley, le dijeron: Maestro, queremos ver algunas señales milagrosas de parte tuya. Jesús les contestó: esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se les dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí ustedes tienen a uno más grande que Salomón. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice: volveré a la casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada. Esa es la escritura en la palabra, en la Nueva Versión Internacional, de la cual yo rescaté 8 puntos que les voy a tocar y voy a tratar de explicar un poco a fondo. Ok, el título lo titulé yo, aquí se llama La señal de Jonás, y yo dije: cuando tienes la verdad en la cara y no la ves. Cuando tienes la verdad en la cara y no la ves. En el capítulo anterior, Jesús nos enseñó que por más que los fariseos lo querían hacer caer en sus tretas, Él fue firme en sus convicciones, sanando al endemoniado ciego y mudo, y nos explica de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no había perdón en este mundo ni en el venidero, y que cuidemos nuestro hablar de las palabras ociosas sin fruto. Eso habla el punto número 1, cuando ya Jesús nos enseña
sobre no blasfemar contra el Espíritu Santo y tener cuidado con nuestras palabras ociosas, y que no habrá perdón ni en este mundo ni en el venidero. El blasfemar contra el Espíritu Santo es para las personas que ya conocemos de Cristo y negamos, o las personas que sabemos de la verdad y negamos la verdad, a la verdad cerramos nuestros ojos ante la verdad y la queremos negar. Eso es hacer una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y luego el de que no hay un perdón ni en este mundo ni en el venidero, pues las personas que ya conocieron y niegan no van a tener el perdón en este mundo, ni en el mundo que Dios está preparando para nosotros. No hay perdón, porque ya Él lo dice en su palabra. Él lo ha escrito desde antes de la creación, desde antes de los cielos. Ya estaba todo predestinado por Dios, hecho a algo que nosotros no conocemos todo esto. Y tengamos mucho cuidado de cada palabra ociosa que pueda salir de nuestro vocabulario. Y hay más responsabilidad en el cada día aprender. Cuando tengas más conocimiento, más aprendizaje, hay más responsabilidad, porque ya no puedes estar hablando tantas palabras ociosas o palabras vanas que llamen a hacer un hablar mal de tu persona, porque ya no hablas de ti, estás hablando de Jesús, el que mora en ti, y el Espíritu Santo que habita en tu persona. ¿Ok? Vamos al punto número 2. Dice, los fariseos le dicen: Maestro, queremos ver una señal milagrosa de tu parte. Representa una trampa de los líderes religiosos, no una búsqueda sincera de la fe, a pesar de que Jesús ya había realizado múltiples milagros. Jesús respondía a llamados una generación malvada y adúltera, negándose a dar un espectáculo, señalando únicamente la señal del profeta Jonás, su muerte y resurrección. Esta frase indica una infidelidad espiritual, ya que a pesar de tener las escrituras y ver los milagros, el corazón de estos líderes estaba endurecido y lejos de Dios. Los líderes religiosos, ellos ya conocían los principios, ellos conocían la verdad, ellos conocían la escritura que se les había enseñado, pero lastimosamente en el tiempo que ellos vivían era diferente, ¿no? La cultura, la enseñanza, el trasfondo sociopolítico, cultural, religioso que ellos tenían era diferente al que tenemos hoy en adelante, ¿no? Nosotros vamos a juzgar y decir: hey, los fariseos, los saduceos, doctores de la ley, ¿por qué fueron así? Pues en el tiempo de ellos era diferente al tiempo de ahora. Por eso que a ellos no les fue fácil abrir y comprender verdaderamente la profecía que ellos tenían por el Mesías, y cayeron más en la ley. Como hoy por hoy mucha gente le hablas de Jesús y no quieren entender esas señales de decirle que Jesús es real, y muchos no quieren entender esas señales milagrosas de parte de Él, porque solo queremos ver lo que es conveniente a nuestras personas y lo que a nosotros alimenta nuestra algarabía, orgullo, persona. Es lo que la gente nomás está buscando, ¿no? Se puede decir. ¿Ok? Vamos al punto número 3. Dice, Jesús les contestó: esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Dice, la señal de Jonás se refiere a la muerte y resurrección de Jesús. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del gran pez, Jesús estará 3 días en la tumba antes de resucitar. Esta fue la prueba definitiva para una generación incrédula que exigía milagros espectaculares. Los fariseos y escribas le pedían a Jesús una señal milagrosa, como bajar fuego del cielo, para demostrar su autoridad mesiánica. A pesar que él ya había sanado enfermos y expulsado demonios, ellos exigían una prueba a su medida, impulsadas por su incredulidad. La palabra malvada es un adjetivo que describe a una persona o acción que obra con maldad, que tiene la firme intención de causar daño o perjuicio a otros. La palabra adúltera en las antiguas escrituras implicaba una adulteración del matrimonio mediante
la inclusión de una tercera persona rompiendo el pacto de exclusividad, más conocido como la infidelidad, ¿no? Entonces Jesús cuando le dice, ¿no? Generación malvada y adúltera, le dice, ¿no? Entonces se entiende que estas personas de este antiguo, personas de antes, muchos años antes, estamos hablando los 2000 años atrás, ellos miraron otro tipo de señales, ¿no? Miraron en Moisés cómo Moisés hizo abrir el mar rojo, cómo el río se llenó de sangre, Elías quiso llover fuego del cielo. Eran señales que Dios daba al hombre y ellos querían que esto funcionara de esa que siga teniendo esa correlación como lo hacía antes, y ellos estaban esperando un Mesías que venga a liberar ese pueblo que ellos tenían, pero no una liberación con gracia y con amor como la que hizo Jesús, no. Ellos querían una liberación con sangre, con pelea, de quitar, ¿no? Más una liberación humana en vez de que sea una liberación espiritual, que Dios quería liberar al hombre de sus pecados y caído en sus concupiscencias. Ok, vamos al número 4. Dice, ¿por qué 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el pez? También 3 días y 3 noches el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Esta frase hace referencia a la profecía de Mateo en 12:40, donde Jesús utiliza la experiencia del profeta Jonás en el Antiguo Testamento como una analogía o señal profética de su propia muerte, sepultura posterior a la resurrección. Dice, el paralelismo entre Jonás y Jesús, el encierro, así como Jonás estuvo atrapado en el vientre del gran pez, Jesús estaría en el corazón de la tierra, que es el sepulcro. El milagro de la vida, el rescate de Jonás de las profundidades del mar representan un milagro de salvación, simbolizando que Jesús también vencería a la muerte. El significado de 3 días y 3 noches, esta expresión suele generar dudas, pero se explica mediante el cálculo inclusivo hebreo modismo de la época. El cálculo de los días en la cultura antigua, cualquier parte de un día se contaba como un día completo. El cumplimiento, si Cristo fue crucificado un viernes, primer día, estuvo en la tumba el sábado, que es el segundo día, y resucitó el domingo, que es un tercer día. Esto equivale a 3 días y 3 noches según las costumbres judías. Entonces, en este punto nos está explicando la semejanza o paralelismo que tenía lo que se dijo de Jonás con Jesús, de los 3 días y 3 noches que ambos iban a pasar por la profecía decretada para el Mesías, ¿no? Y él ya estaba avisando, porque Jesús, aparte de conocer el pasado, conocer el presente, conocía el futuro. Por eso les digo, ¿no? Que Dios sabe desde antes de la creación, antes del día 1 de construir o crear la tierra, antes del día 1, Él ya sabía antes del cielo, antes de hacer los ángeles y todo esto, ya Dios sabía toda la predestinación, la creación de lo que Él iba a hacer. Para Dios no hay un antes, no hay un después, no hay un ahora, no hay un presente. Él no tiene tiempo ni momento. Dios es total. Es más allá del conocimiento, más allá del infinito. No va a haber respuesta a algo que tú quieras conseguir con respecto a Dios. Su sabiduría sobrepasa el entendimiento y comprensión de lo que nosotros queramos comprender. Pero Él nos ha enseñado a vivir una vida mejor en la palabra con su Hijo Jesucristo. Es la única manera de poder llegar al Padre mediante Él, y Jesús lo va explicando cómo iba a ir en el proceso de su crecimiento, evangelismo hasta el día de ahora. En el punto número 5, los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. Es una de las reprensiones más fuertes de Jesús hacia los fariseos y la multitud que le exigían señales milagrosas para creer
en él. Explica el contraste entre la fe de los paganos y la incredulidad del pueblo de Dios. A pesar de que Jesús realizaba milagros impactantes y señales con autoridad divina, los líderes religiosos lo rechazaban continuamente y buscaban tentarlo. Los habitantes de Nínive eran enemigos crueles de los de Israel. Cuando Jonás les advirtió sobre el juicio inminente, no pidió pruebas ni hizo grandes milagros, simplemente predicó el arrepentimiento. Sorprendentemente, toda la ciudad, desde el rey hasta el más humilde, creyó el mensaje, el ayuno y cambió su estilo de vida. Con esta frase Jesús revela su identidad divina. Jonás era un profeta imperfecto, desobediente al principio. El lleno de prejuicios de Jesús, en cambio, es el Hijo de Dios sin pecado. ¿Okay? Él llevó el prejuicio de Jesús, en cambio es el Hijo de Dios sin pecado. Jesús advierte que en el día del juicio final los ninivitas se levantarán como testigos para condenar a sus contemporáneos. El argumento es lógico. Si los paganos, idólatras e inmorales se arrepintieron con el mensaje de un profeta reacio, Jonás, con mucha más razón la generación de Jesús debió haberse arrepentido al escuchar la voz misma del Creador. Esta advertencia sigue teniendo vigencia. Rechazar el llamado de Jesús, quien ofrece la gracia y salvación, es una falta de mucho más grave que ignorar advertencias menores. Pues en ese tiempo cuando Jesús, porque antes predicó Jonás, ¿no?, a Nínive, y toda la gente se arrepintió, toda la gente aceptaron por la predicación de Jonás, ¿no? El impacto que tuvo Jonás, la manera de cómo él sale a predicar, ¿no? Jonás primero pasa las pruebas, es tragado por ese gran pez y sale, ¿no?, del gran pez. Cuando sale pues, no sale ya con el color normal. Se dice que cuando ha habido más antes científicamente, las personas que han sido tragadas en algún momento por un animal, dice que salen de adentro del estómago del animal y toda la piel está como color verde. Entonces yo creo que el impacto que él tuvo para que la gente le crea a Jonás fue de lo que él fue tragado y escupido, ¿no?, por el animal, y la gente dijo, no, esto es un milagro, ¿no? Vieron un milagro. Es lo que la gente quería, ver un milagro y para poder creer en algo. Si no veo, no creo. Si no veo, no creo. Si no toco, no es real. Si no siento, no es real. Entonces, pero a Jesús lo vieron. Claro que en Jesús vieron los milagros de sanidad, vieron los milagros de que expulsaba demonios y todo eso, pero prefirieron ser reacios, entrenebrecidos de corazón y no creer. Pero más lastimosamente fue gente que conocía la verdad, que impulsaba al pueblo a que los demás no crean por lo que Jesús estaba haciendo. En cambio, cuando estuvo Jonás sí creyeron. Son tiempos diferentes, no sé cómo explicarles, por qué esa gente sí aceptó, y ahora en el tiempo de Jesús esta gente se cerró totalmente a no creer en nada. Sería por más conocimiento que conocían, y eso entenebreció su entendimiento y su capacidad de poder creer, porque ellos pensaban que ellos tenían la razón completa y que el Mesías iba a hacer otra cosa, y no era como ellos pensaban, que el Mesías quería salvar más la vida que hacer un milagro, más la salvación de tu persona, de tu vida, antes de otra cosa. ¿Okay? Por eso la gracia y la salvación, ¿no? La gracia fue el regalo que Él nos entrega, más la salvación si te arrepientes sinceramente y correctamente en Cristo Jesús. Dice, punto número 6. La reina del sur se levanta en el día del juicio y condenará a esta generación, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí tienen ustedes uno más grande que Salomón. Jesús reprende la incredulidad de la gente de su época al contrastar el gran esfuerzo de la reina del sur de Saba por buscar la sabiduría humana con el rechazo de los judíos hacia él.
expone una grave realidad en el juicio final. Ella testificará en su contra. La reina del sur, o de Saba, conocida históricamente como la reina de Saba, una región que pudo ubicarse entre el sur de la actual Arabia y Etiopía. Ella viajó miles de kilómetros, enfrentando peligros y grandes dificultades, solo para escuchar la sabiduría terrenal del rey Salomón. Uno más grande que Salomón. Jesús utiliza esto para declarar su identidad divina, aunque Salomón fue el hombre más sabio y rico del Antiguo Testamento. Jesús el Mesías representa la encarnación misma de la sabiduría de Dios, trayendo salvación y verdad. La condenación de la generación de Jesús. Los contemporáneos de Jesús tenían la sabiduría, los milagros y al Salvador mismo entre ellos. Sin embargo, lo rechazaban y exigían más señales. Se dice entonces que la reina del sur viajó kilómetros bastante, la reina más conocida de Saba, a buscar la sabiduría de Salomón, ¿no? ¿Y qué sabiduría tenía Salomón? Esa es la pregunta, ¿no? Salomón tenía la sabiduría que Dios le había entregado, a la cual él pidió. Entonces, esa sabiduría que tenía Salomón, esta persona lo escuchó lejísimos, lejísimos. Llegó hasta los oídos de esta reina. Y esta reina no fue una reina tonta, fue una reina astuta, porque supo que si se llenaba de esa sabiduría iba a mejorar su reinado, así como lo estaba haciendo Salomón, iba a tener algo mejor. Y por eso viajó y sacrificó hasta su vida en este viaje para encontrar esa sabiduría. Y fue llena. Yo creo, mi pensar mío, yo digo, de repente esta persona conoció de Dios, esta persona, la reina del sur, porque esa sabiduría, si Dios la da, lo que de Dios viene, todo es bueno. Entonces vamos a que ella se llenó de esa sabiduría y vino, ¿no? Y también hablamos de la cosa de la generación que tiene la sabiduría y hay veces rechazan lo verdadero, porque ¿de qué sirve que tengas tu sabiduría con la sabiduría que conoce la sabiduría humana? La sabiduría humana te va a dar el conocimiento, la fuerza, la capacidad de poder generar todo el logro humano. Pero si tú no tienes la sabiduría espiritual que conlleva con la sabiduría humana, ¿de qué te sirve llenarte de cosas humanas si a la final nada te llevas? Esa sabiduría humana se queda aquí, los bienes alcanzados, lo económico, lo natural, todo se queda aquí, nada se va a llevar. Ese conocimiento sabio, si no lo aplicas para construir cosas buenas, no estás haciendo nada, solo te llenaste del conocimiento, sabiduría, ¿para qué? Si no lo expresaste, no lo diste, no lo entregaste, no lo repulsiste a hacer cosas mejores, algo que verdaderamente diga, oh, a esta persona se le recuerda porque hizo estas cosas buenas para un logro muy bueno. ¿Qué es lo más importante en esta vida? Aparte de lo material, de lo económico, ¿para qué es la sabiduría exquisita de Dios? Es exquisitamente para salvar vidas. No es para tu vanagloria, no es para tu rendimiento económico. Dios ya suplió todo, pero lo que Dios quiere mediante su palabra, mediante su conocimiento verdadero, es que te importe más una vida antes que tú mismo, antes que lo económico, antes que todo lo demás. Si tú no te importas por la vida, no hay razón de que esa sabiduría te sea revelada para que tú puedas ayudar a otros que también lo necesitan. Y como hombres, como seres naturales en esta tierra, tenemos que hacer ese mandato o mandamiento que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Ok, vamos en el punto número 7, dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso. Sin encontrarlo, entonces dice, volveré a la casa de donde salí. Cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego regreso con 7 más y más malvados que él y entran a vivir allí. Ilustra el peligro espiritual de una reforma superficial. La casa es la persona. Si el mal es expulsado, pero el vacío no se llena con propósitos positivos, el individuo queda vulnerable a influencias peores. La casa barrida y ordenada representa una vida donde se han dejado malos hábitos o vicios, pero que se encuentra espiritualmente vacía. No hay un compromiso, fe o propósito que la habite.
Los lugares áridos simbolizan la incomodidad del espíritu maligno al estar fuera de su hogar, la persona y su constante búsqueda por ejercer dominio. El regreso con 7 espíritus. El número 7 representa la totalidad o plenitud. Significa que la recaída será mucho más destructiva que la condición inicial. La lección central es que la simple moralidad o el abandono de lo malo no son suficientes para una transformación duradera. Para evitar que las viejas costumbres o pensamientos destructivos vuelvan a tomar el control, es necesario sustituirlos activamente con valores positivos y propósitos firmes. Esto de aquí me habló en esta enseñanza, esta parte de aquí me habló a mí, ¿no? Se puede decir. Porque cuando uno llega a Cristo, siempre hay, no sé si es siempre, ¿no? Pero hay alguien que está comprometido con la causa y da su esfuerzo cristianamente con Jesús para tocar tu vida y que tú seas transformado. Entonces, esta persona que te conecta, esta persona que te halla, se involucra en ti y te lleva a cumplir los propósitos de Dios, que no te, aparte de que te encuentra y te hace que tú confíes y te entregues a Dios, ella se enfoca en que tú, porque a la hora que tú te entregas a Cristo, a la hora que tú recibes a Jesús, las cosas malas que estaban en ti van a tener es como un confrontamiento, ¿no? Porque está llegando algo bueno a tu vida, esa simiente de Cristo, para que lo malo que está en ti sea expulsado. Entonces eso que está dentro tuyo va a ser expulsado, ese espíritu malo va a salir de ti y va a llegar el Espíritu de Dios, pero la casa va a estar vacía, tú eres la casa que está vacía. Entonces, como vivías antes en esas cosas equívocas y erróneas, tienes que empezar a prepararte, y la persona que te llega a conectar, que sea una persona especial, que te pueda llenar con cosas buenas, una persona no nada más que te diga, oh, hagamos esto o lo otro, y te deje ahí, porque te está dejando a la merced de que alguien venga y te destruya, porque van a venir, ese espíritu que salió va a traer cosas más negativas hacia ti, porque esas cosas malas, ya que lo habías conocido, ahora se va a poner peor, se va a poner al doble o más grande, y ya no lo vas a poder dominar. Y sucede porque luego vas a tener un confronto con tu propia persona, porque tú recibiste a Cristo y tú quieres, pero ya en ti hay una lucha espiritual. Entonces eso no te va a dejar crecer, o que tu familia crezca, o que tú como persona crezcas, o en lo que estés tú pasando, poder crecer. Entonces hay una responsabilidad grande en eso. Y pues si no llegas, y si escuchas este video, si conociste, si aceptaste a Cristo, llénate de algo que verdaderamente positivamente te esté llevando a otro nivel y cosas mejores. Y si no lo estás haciendo y estás en Cristo, conéctate con cosas mejores de la palabra de Dios, busca hermanos con quien conversar de las cosas de Dios, escudriña, busca, investiga tú mismo, no te guíes nada más por lo que yo estoy estudiando, lo que yo estoy llenando. Tú también haz tu parte, busca, investiga, llénate, y si no, este Dios, que es lo más importante, que es Dios, estudia matemáticas, literatura, lenguaje, llénate conocimiento, que sean cosas buenas. No te empujes al abismo donde están las cosas malas, que es como puede ser el alcoholismo, drogadicción, pornografía, infidelidades, adulterio, mentira, robo, engaño. Esas cosas te van a llevar a la corta, a la larga, estás vendiendo tu alma a las cosas malas. Al que no tiene poder ni autoridad, él va a ver la manera de cómo siempre derribar. Pero hoy caes, levántate y vuelve a intentarlo. Caes, levántate y vuelve a intentarlo. ¿Ok? Punto número 8. Dice, así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada. Mateo, en el capítulo 12:45, Jesús utiliza la parábola de un espíritu inmundo para dar una enseñanza espiritual. Un espíritu abandona a una persona, pero al regresar encuentra el lugar
desocupado, barrido y arreglado. Como el interior no fue llenado con algo nuevo o bueno, como la presencia de Dios, el Espíritu vuelve acompañado de otros 7 espíritus peores, dejando a la persona en una condición más deplorable que al principio. Esta parábola enseña que el arrepentimiento o la reforma moral superficial no son suficientes si una persona aparta el mal de su vida, pero no llena su corazón con la verdad, el amor y la presencia de Dios. Quedará vulnerable y el mal volverá con mayor fuerza. Aquella generación, Jesús aplicó esto a su generación contemporánea, específicamente a los líderes religiosos que lo rechazaban. El rechazo de la luz. El pueblo de Israel había experimentado reformas religiosas previas que habían rechazado a la idolatría. El rechazo del Mesías. Al presenciar los milagros de Jesús y escuchar sus enseñanzas, decidieron rechazarlo y acusarlo falsamente de actuar en el nombre de demonio. El resultado, al rechazar al Mesías, su condición espiritual final se volvería mucho más peligrosa y endurecida que cuando vivían en la ignorancia. La palabra de Dios antiguamente a estos fariseos, idólatras, personas que llegaron a conocer la palabra de Dios, personas que estudiaron y se tomaron el tiempo de conocer y aprendieron verdaderamente, creo yo, en mi pensar mío, ellos sabían que Él era Jesús, que era el Mesías, pero prefirieron negar la verdad a sus propias personas, a todos, digo en general a todos en ese tiempo, a todos aquellos que sí sabían. Cerraron, se negaron, lo crucificaron y lo mataron, porque no sabían lo que estaban haciendo. Y Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Personas que con conocimiento sí conocieron una verdad, pero lastimosamente no sabían lo que estaban haciendo. Eso fue una blasfemia ante el Espíritu Santo. En el tiempo de hoy, en el tiempo de ahora, muchas personas aceptamos a Jesús, vemos su obrar milagroso, se puede decir que aprendemos sus enseñanzas, pero no la aplicamos, y pues lastimosamente algo que si se sabe que 2 más 2 es 4 y no quieres entender que 2 más 2 es 4, quieres tú pensar que tú lo quieres decir, no, es 3, te estás mintiendo y estás negando una verdad. Y es lo mismo que hacen con Jesús. Saben que Jesús es la verdad. Dice: no mientas, no robas. Dice: honra a tu padre y a tu madre. No hables groserías. Nada de infidelidad. No adulteres. Nada de broma de dobles sentidos. No hablemos del prójimo. No caigamos en murmuración. Pero lastimosamente el ser humano somos de carne y pecamos constantemente. Dios es misericordioso, compasivo, su misericordia nos perdona todos los días nos equivocamos y Él nos perdona, pero tenemos que tomar conciencia y consagrar cada día, creo yo, cada error, cada fallo, porque somos seres humanos todavía en esta tierra. Nosotros no somos celestiales, no somos angelicales o ángeles. Somos hijos de Dios, sí, porque Él ya nos aceptó mediante sus hijos, nos ha perdonado, nos ha redimido, y mediante la gracia que es la salvación que Él nos ha dado, y en arrepentimiento hemos confesado nuestros pecados y nos arrepentimos continuamente. Vamos al trono de su gracia a entregar nuestras fallas. Yo sé que cada día es una lucha diferente para cada uno, ¿no?, que estamos preparándonos, y cada una persona que se prepara tiene un deber, una entrega más responsable a Dios, ¿no? Porque Él está viendo tu capacidad, y Dios da al que tiene, le da más. Él es así, Él trabaja todo lo contrario, ¿no? Y como tú ves tu bendición, cada cosa en esta vida es una bendición.
lo bueno, lo malo que tú puedes llamar es bendición de Dios. Aquí no hay ya más. Desde que Jesús llegó a esa cruz y dijo Tetelestai, consumado es, todo queda vencido. Él ya no hace más, nomás quedó la secuela de su mentira, de su maldad en esta tierra, y Dios ya lo venció. Ya antiguamente tenía el enemigo ahí, pero ya no hay ese enemigo porque Él ya lo venció. Ahora quedan las secuelas de toda su maldad. Ya su maldad está arraigada en esta tierra, pero para eso estamos nosotros, lo que hablamos la palabra de Dios, la que estudiamos, la que predicamos, la gente que enseña, la gente que se toma la responsabilidad, el tiempo de poder enseñar o orar o hacer muchas cosas en el nombre de Jesús. Todo es para la gloria y honra de Él. No mires tus ojos al hombre, no mires tus ojos a la persona, porque te vas a llevar una caída tremenda. El hombre se equivoca, pero Dios jamás se equivoca. Cuando Él pone tu mirada en ti, Él va a desarrollar, Él va a dar el empuje, la fuerza para que tú logres tu objetivo y tú puedas cambiar tu estrella. Cada persona que le busca lo hallará, pero Él está que quiere que tú lo busques a Él, porque Él ya te encontró. Él no quiere hacerte un títere a ti. Él quiere ser tu gobernador, pero que tú lo escojas, ¿no? Para que Él te gobierne. Y cuando un gobernador gobierna, Él ya puso sus reglas, las cual tienes que obedecer para que este gobierno crezca en Cristo Jesús. Es un gobierno transparente, sano, leal y verdadero. No es un gobierno posesivo, legalista, no. Él te da la libertad de escoger todavía para que tú puedas hacer las cosas de acuerdo a tu capacidad, a tu fuerza y a lo que tú puedas entender y comprender. ¿Ok? Que estas enseñanzas te puedan seguir nutriendo y te animo a que sigas adelante. Y pues hoy quiero hacer una oración. Más que una oración, todo es basado en una oración, pues yo lo llamo un hablar con Cristo. Si de repente todavía no conoces a Dios, pues solo habla con Él, dile, ¿no? Padre, o como tú lo quieras llamar, Dios, Jesús, Espíritu Santo, vengo ante ti y me estoy dando cuenta que he estado equivocado en este mundo y he tenido pecados que se le llaman errores, confundido, de repente caído en mis mentiras, he estado caído en adulterar, he estado robando, engañando, de repente he estado cayendo en adulterio, soy infiel. Hey, confiésate con Dios, no con el hombre. Confiésate con Dios, no con el hombre. Confiésate con Dios, conságrate a Él, entrégale tu corazón y dile, me arrepiento, Señor, de mis pecados que estoy cometiendo. Ven a mi vida, Señor, por favor, ayúdame y sálvame. Entonces, esa casa que eres tú va a quedar limpia. Y luego, no te quedes así nada más. Busca más de cosas buenas para que esa casa no esté vacía. Una casa vacía es una casa desolada, llena de polvo. Entonces, llénate de cosas que te van a alimentar, cosas que van a hacer que esa casa se vea hermosa y enverdecida. Y sigue preparándote, llenándote. No te quedes, no te aísles, busca con quién conversar. Eso sí, no busques a cualquiera. Busca verdaderamente quién verdaderamente vale la pena, a quién verdaderamente vas a escuchar, quién verdaderamente trae una verdad. Aprende a discernir, pide dirección de Dios para que esa persona a la cual vas a escuchar te pueda nutrir. No todo lo que te digan los hombres, todo está bien. Tú también saca tus propias conclusiones, saca tu propio discernimiento, que Dios te va a abrir y Dios te va a hablar. Él te va a hablar de una o mil maneras, pero Él habla. Gracias a Dios y ten un bello día. Que todo marche excelentemente y que sigan estas enseñanzas para ti. En el nombre de Jesús, bonito día.